quiero que nos pongamos, ¿verdad? Me voy a poner en oración ante Dios para que sea Él dirigiendo, ¿verdad? La predicación, ¿verdad? Que no sea yo hablando, sino que sea Él. Amén. Quiero que inclinen su rostro y oremos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste un día más, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor. Y antemano te pido perdón, Padre Santo, si en algo te he fallado, Señor. Padre, vengo delante de ti, Señor. Mira, Señor amado, vengo trayendo tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor amado, hablando a través de mí, Padre Santo. Que seas tú, Padre, dirigiendo, Señor, esta predicación, Señor, que traigo esta palabra, este bosquejo, Señor, que seas tú tomando el control, Padre Santo. Y te pido, Padre Eterno, que esta palabra haga efecto, Señor, en los corazones, Padre Santo, porque tuya es la gloria y el poder, Señor. Tuya es la honra, Señor, porque tú que habitas en los cielos, Padre, tú, Señor amado, que tienes, Señor, tus ojos puestos en cada uno de nosotros, Padre Santo. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, Rey de gloria. Alabanzas al Cordero Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, siéntense, tomen sus asientos. Vamos a leer, ¿verdad? Por tema, pues busqué varios temas, hermanos, y siempre pidiéndole la dirección a Dios, que sea Él, ¿verdad?, dirigiéndolos, porque nosotros sin su dirección no vamos a poder. Amén. Entonces, por tema, hermano, traje Dios es nuestra salvación. Amén. Lo creemos, ¿verdad?, que Él es nuestra salvación. Amén. Entonces, hermanos, dice, por tema tengo Dios es nuestra salvación. Dice, Dios es la única fuente de nuestra liberación espiritual del pecado y la muerte y de la muerte, proveyendo salvación a través de Jesucristo, cuya muerte y resurrección pagaron por nuestros pecados, ofreciendo perdón, esperanza y una vida nueva a quienes creen en Él, actuando como nuestra roca, refugio y nuestra fortaleza eterna. Amén. Así, hermanos, por primer punto traigo, ¿verdad? Dice, la fuente de la salvación de la cual extraemos agua. Quiero, hermano Wilson, que vaya a Isaías 12:3. Amén. Vamos a ir a Isaías 12:3. Bueno, ya lo tenemos en la pantalla y su palabra nos dice, ¿verdad? La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra nos dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Hermano, mire qué poderoso versículo. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Sabemos, hermano, que la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Y sabemos que el gozo, el agua, proviene de Cristo Jesús. Él es que nos llena, nos sacia esa sed que a veces nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él es el que llena y nos sacia con esa agua, porque Él es nuestra salvación. Dice la salvación. Dice, la salvación recibida de Dios, donde beberás con alegría de la fuente de la salvación. Sabemos que la salvación es nuestro Señor Jesucristo, a través de Él. Amén. Y dice, y proclamará, dice, sus nombres y sus grandes obras a todas las naciones, porque Él es el gozo de la presencia de Dios y reconocer que es Él es nuestra fortaleza y alabanza. Amén. Y dice, esta agua es una metáfora de la salvación inagotable de Dios que se encuentra en Jesús. Es como saciar la sed, pero no de forma espiritual. Pero de forma espiritual
y constante. Sabemos que a veces nos sentimos, ¿verdad? Así, apagados. A veces nos sentimos tristes, pero cuando venimos al Señor, Dios llena nuestra vida, llena con esa agua, porque dice que Jesús es la fuente. Jesús es la agua el que sacia nuestra sed. Amén. Y voy a ir al segundo punto, ¿verdad? Yo sé que es algo corto, pero siempre sea para la honra y gloria del Señor. Dice, el camino de la salvación por el cual andamos. Sé que es un versículo que ya muchos le hemos leído, ¿verdad? Se encuentra en Juan 14:16. Amén. Dice Juan 14:6, hermano Wilson, perdón. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos, Señor, sabemos, hermanos, que a través de Él vamos al Padre. Cuando nosotros venimos y nos reconciliamos o aceptamos al Señor como nuestro suficiente y salvador de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos acceso al Padre. Amén. Porque dice, yo soy el camino, dice. Jesús no es solo una guía, sino el medio exclusivo para llegar a Dios Padre, reconciliándonos a la humanidad con Él. Porque Él es el que a través de Él, lo aceptamos a Él, ¿verdad? Nos reconciliamos con Él y sabemos que tenemos acceso al Padre. Amén. Y dice, yo soy la verdad, dice. Es la, Él es la revelación de Dios, la verdad que santifica y libera. Amén. Porque sabemos cuál es la verdad, hermano. La palabra del Señor. Amén. Porque esta es la palabra, porque dice la palabra del Señor que el verbo se hizo carne para habitar en medio de los hombres. Amén. Pero Él vino para salvarnos a todos nosotros. Amén. Para todos aquellos que se encuentran en el mundo, ¿verdad? Que todavía no han conocido del Señor. Pero él nos da esta promesa y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque nadie va a ir al Padre si no es por Él. Por nuestra propia voluntad no podemos accesarnos al Padre. Y dice, y yo soy la vida. Es la fuente de vida eterna, la renovación espiritual que solo Él puede dar. Amén. Solo Él nos puede dar esa vida espiritual. Solo en Él la podemos encontrar, hermano. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una afirmación. Gracias, mi hermana. Dice, esta es una afirmación de su unicidad como Salvador, porque no hay otro Salvador aquí en la tierra, ni que vino y que murió por nuestros pecados, solo uno, porque dice su palabra también, ¿verdad? Que Dios dio a su único Hijo unigénito para que en Él crea, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y la tenemos cuando venimos al Señor, ¿verdad? Aceptamos a nuestro Señor, a través de Jesucristo tenemos esa salvación. Amén. Dice, esta es una afirmación de su unicidad como Salvador. No hay salvación ni acceso al Padre por otros medios o esfuerzos humanos, solo a través de su obra redentora. Amén. Porque solo a través de Él llegaremos al Padre. No hay nadie más que nos acerque al Padre, sino a través de Jesucristo, el que murió y el que resucitó de los muertos. Amén. Porque Él es el único Dios que debemos de adorar, al único Dios que debemos de exaltar y darle toda la honra y la gloria, porque solo Él se la merece. Amén. Hermanos, porque mire, cuando nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? Porque Dios de ahí nos sacó, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros en el mundo vemos todo bonito. Lo vemos muy bonito porque el enemigo es muy astuto. Él nos pone las cosas muy bonitas.
lo ve uno hermoso, ok, todo está bien. Sabemos, hermanos, que hoy en día están pasando muchas cosas que la humanidad ve, pero no cree, porque siempre digo que la venida del Señor está cerca. Amén. Porque Él está a las puertas y Dios nos está llamando. Amén. Él nos está llamando para que cuidemos esa salvación. Porque también dice su palabra que hay que cuidarla con temblor y temor. Amén. Entonces, hermanos, quiero que vayamos al tercer punto, ¿verdad? La palabra dice, la confesión de la salvación para bienaventuranza. Vamos, hermano Wilson, a Romanos 10:10. 10:10. Amén. Romanos 10:10. Su palabra nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Hermano, quiero que vaya al versículo 19 para que veamos, ¿verdad? Para que entendamos. ¿Ok? Amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo creemos? Amén, ¿verdad? Si confesamos con nuestra boca, porque cuando venimos y confesamos estamos dando un paso de fe. Amén. Estamos confesando que Él se levantó de los muertos, que Él resucitó el tercer día. Y dice su palabra que Él descendió a ir al cielo, a la diestra del Padre. Amén. Y dice, la salvación es una fe interna y sincera, con el corazón que lleva a la justificación. Porque es la conclusión del Romano 10:10 que traía, ¿verdad? Porque dice que con el corazón se cree, ¿verdad? Amén. Hermano Wilson, quiero que me ponga el 10 también. Amén. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador de nuestra vida, estamos dando un paso de fe, hermanos. Estamos dando la entrada al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque a veces Dios quiere de entrar en uno, pero a veces uno mismo cierra las puertas. Porque Dios es un Dios caballeroso y Dios entra donde le dan lugar. Porque Dios no va a entrar a un corazón donde no le den lugar a Él. Pero si Dios toca la puerta y el corazón está dispuesto, Él va a entrar y va a morar en Él. Amén. Dice, la salvación es una fe interna y sincera en el corazón que lleva a la justificación ante Dios y una confesión pública. Porque cuando lo decimos con la boca, estamos haciendo una confesión pública. No importa quién esté, no importa quién no esté mirando a uno. Sabemos que nosotros tenemos que poner la mirada en Dios. Amén. Y dice, con la boca, con la boca que demuestra y sella esa fe, no como un requisito para la salvación en sí, sino como su evidencia natural y necesaria para ser salvos. Amén. Porque cuando lo confesamos, que Él es nuestro Señor Salvador, ¿verdad? Sabemos que seremos salvos. Amén. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. La fe verdadera es un acto interno, profundo y personal. Porque sabemos que cuando venimos y aceptamos al Señor, ¿verdad? Que es personal entre Dios y nosotros, ¿verdad? No hay nadie más ahí, sino que es entre uno y Dios. Entonces dice, no es una simple creencia intelectual, sino una confianza que transforma el instante, que transforma el interior. Y sabemos que el interior es nuestro corazón. Amén. Dice, y lleva a ser considerado justo por Dios, justificación. Amén. Y dice, y con la boca dice, se confiesa para salvación. Al confesar a Jesús como Señor, se da testimonio de que se ha abandonado la propia justicia.
¿Por qué? Porque nosotros abandonamos nuestra propia justicia y se ha aceptado, dice, la justicia de Dios. A través de Cristo es una decisión y una fe genuina que implica seguir a Cristo porque Él es el camino hacia la salvación final. Amén. Sabemos que Él es el camino, el que nos va a llevar a esa salvación. Porque un día, hermanos, todos, seamos cristianos, no seamos cristianos, la Biblia en Apocalipsis dice que grandes y pequeños estaremos delante del Señor. Amén. ¿Y vamos a estar para qué? Para ser juzgados por nuestras obras, por todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, seremos juzgados. Amén. Imagínense, hermano, tener tantos años nosotros en el Evangelio, ¿verdad? Llegar al cielo y que no los encontremos en el libro de la vida. Imagínense, ¿a dónde será arrojado? Dice, al lago de fuego de azufre, donde arde con fuego de azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar esa salvación, hermano, porque sí le fallamos a Dios, sí le fallamos al Señor, pero siempre a nosotros dice que todos los días hay que entregar nuestros pecados ante Él. Nosotros no vamos a ir a ningún sacerdote, ningún cura ya a entregarle nuestros pecados, no. Los vamos a arrodillar ante Dios y decirle, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho. Mira, hay cosas que tal vez a ti no te han agradado, yo te las entrego a ti. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque mire, Dios es tan grande y tan maravilloso con cada uno de nosotros. Amén. Yo le digo porque le voy a contar un poquito de mí. Dios a mí me ha librado de muchas cosas cuando yo estaba apartada de Él. Porque yo conocí al Señor, lo conocí, pero todavía Él no había entrado en mí. Sí iba yo a la iglesia, pero no oraba, no leía la Biblia. Nomás iba a la iglesia por ir, pero escuchaba la palabra de Dios. Pero llega un momento donde uno se aparta del camino del Señor, nos desviamos. Y Dios a mí me libró de muchas cosas. Me libró de estar postrada en una cama. Me libró de la muerte. Él me ha cuidado. Y a veces nosotros somos tan, perdonando la palabra, malos agradecidos con el Señor. Pero sabemos que Él, hermano, cuando nosotros venimos con un corazón sincero delante de Él y pidiéndole perdón a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Porque su palabra dice que Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe lo que pasa en nuestras vidas. Amén. El Señor me libró a mí de estar postrada en una cama. ¿Por qué? Porque el enemigo es bien astuto. El enemigo es un engañador. ¿Por qué? Porque Él es el que te siembra en tu mente, ¿verdad? La preocupación, te siembra el desánimo, te siembra angustia, depresión. De tanta preocupación que yo llevaba en la vida por quedar sola con mis hijos, mis cosas no se las contaba más a nadie que a Dios, solo a Él. A Él llegó un momento donde mi cuerpo ya no resistió más. Mi cuerpo ya no resistió más. Me dio un dolor de cabeza exagerado. Un día se lo comenté a la hermana Tere, ¿verdad? Un dolor tan exagerado que no había pastilla que me llegara. ¿Por qué? El dolor era en el cerebro y me pasaba a mi cabeza. Así, sucesivamente iba aquel dolor intenso, intenso, intenso. Llegó como a las 11 de la mañana, cuando yo estaba trabajando con mi hermano y le dije, yo ya no aguanto. Él me molestaba, me decía, ay, te dejó tu novio. Yo ni novio tenía, estaba sola con mis hijos, yo trabajaba para ellos, para ayudarles a ellos, porque estaban chiquitillos, de 2, 3 y Maylin que estaba chiquitita.
Entonces fue tanto la preocupación, la angustia, lo que yo me encerré. Por eso no es bueno, hermano, uno encerrarse en sus cosas. Cuando uno tiene confianza en alguien, ¿verdad? Como en nuestros pastores, ¿verdad? O un hermano que en verdad sea de confianza. O si no hay, hay que acercarnos a Dios y contarle nuestras cosas. Amén. Porque a veces podemos arrimarnos a alguien, pero tal vez sí te puede ayudar. Pero esa conversación se puede pasar a otra y así. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿sabe qué me dio, hermano? Me dio síntoma de derrame. Apenas yo creo que tenía, cuando tuve a Maylin tenía 23 años. Una niña casi mente, pero ya mujer porque ya había tenido hijos. Me dio síntoma de derrame. Estaba donde mi hermano cuando mi cuerpo, porque ya mi cuerpo ya no resistió más el dolor que sentía, porque el dolor solo era en mi cabeza. Y entonces, hermano, cuando estaba yo ahí, yo estaba trabajando en la casa de mi hermano y empezó el dormimiento en mis manos. Y se me empezaron a temblar mis manos y todo se me fue corriendo en mi cuerpo. Mi boca se me hinchó. Yo que soy un poquito ahí trompudita, ¿verdad? Pero así me hizo el Señor. Entonces, y mi boca se me hinchó. Mi cuñada me daba agua, pero el agua yo sabía, el agua no entraba a mi cuerpo. Toda se me salía por los lados. ¿Por qué? Porque la lengua se me durmió, no sé si se me enrolló, no sé. Pero mi cuerpo se estaba paralizando. Cuando me llevan a la clínica, ya mi cuerpo iba completamente dormido. Yo ya no sentía nada. Para la honra y gloria del Señor, yo no padezco de la presión. Pero en ese momento la presión andaba a 450. Imagínense, Dios me salvó de estar ahí, postrada en esa cama. Porque imagínense, si a mí me hubiese dado un derrame, ese derrame que venía para mí, porque el enemigo es astuto y él es el que manda las enfermedades, no es Dios, él. Entonces, ¿qué iba yo a hacer postrada en una cama y con mis hijos chiquitos? Carga para mi mamá, imagínense. Pero Dios es tan grande y misericordioso que me levantó de ahí. Amén. Y así, hermano, no seguí buscándole a él, seguí el mundo. ¿Por qué? Porque le digo, porque los deseos del mundo son muy bonitos. ¿Sí, sí me entiende? Entonces, yo siempre, Señor, gracias. Gracias en todo momento, sea en lo poco y en lo mucho, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Porque yo sé de dónde Él a mí me sacó también. Porque cuando andamos en el mundo andamos como esos cabritos, así, de un lado para otro, no le ponemos caso a nuestras mamás, que nuestra mamá nos aconseja, pero para nosotros un consejo es un regaño. Amén. Entonces hay que buscar esa salvación. ¿Y a través de quién? De Jesucristo. Amén. Porque Él es el que nos da esa salvación eterna. Un día vamos a estar allá. Primero Dios. Amén. Vamos a estar morando allá en las bodas del Cordero. Ya me imagino. Amén. Entonces, ¿verdad? Voy a seguir, ¿verdad? Y dice, voy a ir al cuarto punto. La certeza de la salvación por la sangre de Jesús. Quiero, hermano, que vaya a Hebreos 10, del 19 al 22. Amén. Y dice su palabra. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Siguiente versículo, hermano. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Sabemos que el sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acerquémonos, dice,
Ok, el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Hasta el 22, hermano Wilson. Póngame el 19, hermano Wilson. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Sabemos que a través de él entramos al lugar santísimo, a la presencia del Señor, porque ese es el lugar santísimo. No sé, en el antiguo pacto, el que entraba al lugar el que entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo era el sacerdote, porque no había persona que podía adentrar al lugar santísimo, sino que el sacerdote era el que llevaba para hacer holocausto al Señor. Pero ahora, a través de Jesucristo, nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo, que es a la presencia del Señor. Amén. Dice, implica entender que gracias al sacrificio de Jesús, tenemos acceso directo y valiente al lugar santísimo de Dios. La presencia divina. ¿Por qué? Porque Él es nuestra presencia. Amén. A través de un camino nuevo y vivo. Su carne y su sacrificio. El discernimiento clave es que ya no se necesita intermedio. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos un intermedio, porque tenemos a Jesucristo. Amén. Que es sacerdote. Sino que de que debemos acercarnos a Dios con corazón sincero, con fe plena y un espíritu purificado, reconociendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote que nos permite entrar con confianza y no con temor. Amén. Porque sabemos, hermano, que no debemos tener temor ante Dios. Tenemos que tener temor, ¿verdad? Esa reverencia ante Dios. Pero no vamos a entrar al lugar santísimo con temor, porque no podemos entrar al lugar santísimo con temor, porque si tenemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, porque Él dice que Él es el sacerdote, ya ahora ya no es como en el tiempo de antes, que antes iba una persona por los pecados de los demás, el que entraba al lugar santísimo, y ahora todos los que aceptan al Señor entran a ese lugar santísimo a través de Jesucristo. Amén. Te alabamos, Señor. Y dice, por la sangre de Jesucristo, que es el versículo, ¿verdad?, clave del 19. Dice, su sacrificio expiatorio nos da confianza para entrar al lugar santísimo. Porque a través de él podemos entrar a ese lugar santísimo. Porque anteriormente, ¿verdad?, en el versículo el 20 dice que el velo se rompió, ¿verdad? Y es su carne. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, era una cortina en el lugar santísimo. Cuando el sacerdote entraba a hacer holocausto de expiación para el Señor. Pero ahora no, ese velo se rompió a través de Jesucristo cuando Él fue a la cruz del Calvario. Amén. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Porque sabemos que Él es el camino. Eso es cuando nosotros venimos a Él, es una nueva vida que tenemos en Él. Es y dice, nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es su carne. Amén. Porque, hermano, cuando venimos a Él, somos nuevas criaturas. Somos bendecidos a través de Él. Amén. Ya no vamos a ocupar un intermedio para que vaya allá al Padre, no, o a pedir perdón por nosotros, no, porque ya tenemos a Jesucristo, el que murió y resucitó de los muertos. Amén. Dice, por el camino nuevo y vivo. Jesús mismo abrió este camino a través de su carne, como el velo rasgado del templo que es su cuerpo. Un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús no solo abrió el camino, sino que Él mismo es nuestro sumo sacerdote
que nos representa y nos guía en la presencia de Dios. Amén. Porque Él es nuestra guía al Señor. Amén. Y dice, y con corazón sincero, ¿verdad? Como dice en el versículo 22, creo que es, hermano Wilson. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Dice corazón sincero, no con hipocresía, porque no vamos a adentrar con hipocresía, con un corazón, ¿verdad? Con hipocresía, sino con autenticidad y verdad, una verdad interior y con total seguridad y convicción en lo que Jesús ha hecho que ha hecho en nosotros. Porque nuestros pecados han sido perdonados y nuestra conciencia limpia. Amén. Porque cuando venimos al Señor, verdad que todos nuestros pecados Dios los purifica. Amén. Él nos limpia. Amén. Y Él los lava. Amén. Dice, cuerpo lavado con agua pura. Simboliza la santificación y la vida transformada. Amén. Porque es una vida santificada. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos santifica. Él nos lava, nos transforma nuestra vida. Porque ya no vamos a aceptar al Señor y vamos a hacer lo mismo. No. ¿Por qué no? Porque somos nueva criatura en Él. Amén. Y así voy a ir al quinto punto. Dice, la alegría de la salvación para el gozo interior. Quiero que vayamos a Salmo 51, 12. Amén. Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén. Esta es una oración, hermano, de arrepentimiento. Amén. Es una oración de arrepentimiento que el salmista David hacía por un pecado que él había cometido. Dice, esta es una oración de arrepentimiento profundo de David tras su pecado, reconociendo su necesidad de limpieza interior y la presencia del Espíritu Santo, no solo de perdón superficial. Es decir, se refiere a una fe, espiritualidad sin profundidad. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, el salmista David había cometido un pecado. Entonces, él estaba orando al Señor, ¿verdad? Yo sé que en el versículo anterior, el versículo del 10, lo voy a leer yo acá, ¿verdad? Del 10 dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Porque a veces así nos sentimos como David. A veces así nos sentimos cuando le fallamos al Señor, ¿verdad? Sentimos como que Dios no nos escucha, sentimos como que Dios se apartó de nosotros. Pero dice que el Espíritu que mora en nosotros solo se entristece cuando nosotros le fallamos al Señor. Amén. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustenta. Dice, no es solo la alegría de estar salvo, sino la alegría de la comunión y la relación restaurada con Dios. Una alegría que se pierde con el pecado. Amén. Porque cuando nosotros tenemos alegría, el pecado ya no está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor lava y lava nuestros pecados, los borra pues. Entonces nosotros nos sentimos, ¿verdad?, alegres, contentos con el Señor, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice, con el espíritu noble, dice, obediencia, un espíritu dispuesto a ser dirigido por Dios y obedecer sus caminos. Amén. Dice, donde dice espíritu noble. ¿Por qué? Porque tenemos que guiarnos por el Espíritu. Que sea Dios dirigiendo nuestros caminos. Amén. Y dice, integridad, un espíritu recto y firme, que no es
fácilmente movido por la maldad. Amén. Y así voy a ir al sexto punto, ¿verdad? Sabemos, es un versículo que también ya, ¿verdad? Lo han leído mucho. Dice, el yelmo de la salvación para la protección. Vamos a ir a Efesios 6:17, hermano Wilson. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la verdad de Dios. Sabemos, amado hermano, que el yelmo es un casco. Amén. Es que el que nos cubre nuestra mente. Amén. Él es el yelmo es el que nos cubre nuestra mente de todo dardo que el enemigo quiera lanzar en contra de nosotros. Cuando vienen esos malos pensamientos, cuando el enemigo te pone cosas que llegan a tu mente. Y por eso tenemos la armadura de Dios, para resistir a todas las hechanzas del enemigo. Amén. Dice, hablar de tomar el yelmo de la salvación para proteger la mente de la duda y del engaño. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para usar activamente la verdad bíblica como arma ofensiva en la batalla espiritual. Todo esto en el contexto de la armadura de Dios, debemos revestirnos de la verdad para enfrentar las mentiras del diablo, aplicando la palabra con discernimiento, guiado por el Espíritu Santo para ganar las batallas espirituales. Amén. Porque dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos que a través de la palabra, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque aquí es la arma poderosa que nosotros tenemos para combatir todas las artimañas del enemigo. Esta palabra, este libro que se ve aquí, hermano, es la verdadera palabra de Dios, con la que podemos resistir a todas las artimañas del enemigo. Aquí encontramos la verdad. Y aquí Dios nos enseña cómo pelear esas batallas. Amén. Él nos enseña a pelear esas batallas, hermano. ¿Cómo? De rodillas, ¿verdad? En ayuno, en oración, en súplica a Dios, para que Él nos pueda ayudar. Amén. Y dice también, y también representa la seguridad y la esperanza de nuestra salvación en Cristo, protegiendo nuestra mente de los ataques, dudas y engaños del enemigo. Mantener la mente enfocada en las verdades de Dios, recordando quiénes somos en Cristo Jesús y la victoria que, que ya tenemos para no ser abrumados por la, por la, por la mentira. Porque sabemos, hermanos, que a veces el enemigo viene y nos abruma, viene y nos pone dudas, ¿verdad? Pero sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Y sabemos que con la armadura de Dios, como dice Efesios, ¿verdad? Porque yo sé que anteriormente, ¿verdad? Hay otros versículos que habla del escudo, ¿verdad? De la fe, que habla del calzado del presto del evangelio, ¿verdad? Toda esa armadura es necesaria de nosotros ponerlas, pedirle al Señor, ayúdanos, darnos esa armadura para poder resistir toda artimaña del enemigo. Amén. Dice, la espada del Espíritu, arma ofensiva. La palabra de Dios es nuestra única arma ofensiva utilizada no solo para defender, sino para, pro, sino para proclamar la verdad y derrotar al enemigo. Como dice, conocer, memorizar y aplicar las escrituras en situaciones de pruebas, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a los pasajes correctos para usarla. Amén. Porque si nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, Él nos va a dirigir correctamente. Amén. No lo vamos a poner nosotros, voy a leer esto, no. Hay que ir
Que el Espíritu Santo sea que nos guíe, sea que nos dirija. Amén. Y también dice, nos llama a estar equipados con la seguridad de nuestra salvación y la palabra de Dios, activando el poder del Espíritu para vivir en la verdad y vencer al maligno en nuestra vida diaria. Amén. Porque tenemos que tener esa armadura para poder vencer. Amén. Ahora voy a ir al séptimo punto. Dice, la vestidura de la salvación para cubrirnos. Hermano Wilson, quiero que vaya a Isaías 61:10. Amén. En gran manera me gocé en Jehová. Mi alma se alegrará en mí, Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, con sus joyas. Amén. En gran manera me gozaré, dice. Debemos de entender que es una metáfora poética de la alegría y transformación espiritual que Dios da a su pueblo. Su pueblo está hablando del pueblo de Sión, pero también, ¿verdad? Habla a los creyentes. Y dice, perdón, okay. Y dice, de que Dios dice da a su pueblo, vistiéndolo con salvación y justicia como un novio o novia adornada, lo que significa ser restaurados, perdonados y justificados. Amén. Porque nosotros somos la novia y Él es el novio. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén. A mí me encanta escuchar una alabanza que dice, ven, 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 Señor, ven, que habla, verdad, de la iglesia. Es la novia. La novia le está diciendo al novio, ven, ven. Amén. Dice, en Cristo reemplazando en Cristo dice, reemplazando la vergüenza por la gloria, un acto de fe que implica reconocer la obra del Mesías y vivir en esa nueva identidad de honor, salvación y una posición restaurada. Amén. Dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios. Es una respuesta personal y profunda de alegría y gratitud a Dios por su acción salvadora. ¿Por qué? Porque solo en Él encontramos nuestra salvación. Amén. Sí, dice, la vestidura de la salvación simboliza que Dios cubre la vergüenza, la desnudez espiritual y la culpa de, de pueblo, de pueblo, dándoles un estado de favor y de redención, y es el regalo gratuito de la liberación de Dios, la vida nueva, porque sabemos, hermano, que a través de Él tenemos una vida nueva, una vida renovada. Amén. Amén. Porque Él es nuestra salvación. Dice que Él nos vestió dice, Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Él nos viste con esa salvación. Él nos da esa vestidura, pero Él no la quiere manchada, la quiere bien limpicita, bien blanquita. Amén. Y dice, amén. Dice que Dios, aquí dice, esta es la justicia que Dios imparte, no la propia que hace dignos al creyente para estar ante Él, como un manto protector que nos embellece a nosotros. Amén. Como a novia y a novio, dice, nos atavió, ¿verdad? Él nos atavió y
a la novia dice que la adornó con joyas. Amén. Y dice, representa la celebración de la belleza, la dignidad y la nueva relación íntima entre Dios y su pueblo, de su pueblo y restaurando. Es una metáfora de boda donde Dios adorna y embellece a los suyos. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Que Él nos embellece. Amén. Bueno, y dice, yo aquí, ¿verdad? Para concluir, puse algo, ¿verdad? Más, y esto es lo que yo traía, ¿verdad? El día de hoy, que Dios me permitió, ¿verdad? Mira, hermano, yo le pedía tanto al Señor, porque ustedes saben que no es fácil, ¿verdad? Pararse aquí. No es fácil, pero tampoco es imposible. Yo le busqué diferentes temas, pero no. Y busqué y ahí me quedé con este. No sé por qué, pero el Señor puso en mí que hablara que Él es nuestra salvación. Amén. Porque sabemos, hermano, que aunque estemos adentro de la iglesia, a veces nos desviamos, nos torcemos, pero como dice que Él, lo torcido, Él lo endereza, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios, por el Espíritu Santo, vamos a ir por un camino recto. Y no va a venir el enemigo a avergonzarnos, no. Porque nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, el que hace las cosas nuevas. Amén. Porque lo que es imposible para el hombre, ¿verdad? Todo es posible en Dios. Amén. Sabemos, hermano, que la justicia y la salvación son un don de Dios, recibido por la fe, no por obras. Porque la salvación viene a través de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, ¿verdad? Y tenemos esa fe que vamos a ser salvos, porque nadie se va a salvar por obras. Nadie se va a salvar por obras, sino que hay que tener esa fe genuina, esa fe y esa convicción de lo que estamos haciendo en el centro del cristianismo. Amén. Dice, no vemos solo una promesa, sino una realidad transformadora. Hemos sido revestidos no con harapos de vergüenza, sino con el glorioso manto de la justicia de Dios. Este regalo gratuito nos permite gozarnos en Él con una alegría que sobrepasa toda dificultad. Es ahora de recibir esta verdad, que somos sus hijos adornados para la fiesta, listos para reflejar su luz y llevar su salvación al mundo, como una novia radiante y un sacerdote ungido que celebra la obra de su Dios. Que nuestro gozo sea que nuestro gozo sea inmenso y nuestra vida un testimonio de Jesucristo, de justicia. Amén. Amén. Así, hermano, pues, esta era mi corta enseñanza, ¿verdad? Que Dios puso en mí, ¿verdad? Y pues, hermano, nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Sabemos que solo en Él hay salvación eterna. Amén. Porque yo siempre digo, sabemos el día en que nacemos, pero no sabemos el día en que morimos. Amén. Sabemos la hora cuando ya estamos grandes, nuestra mamá, nosotros como niños somos bien preguntones, ¿verdad? A veces cuánto pesé, cuánto medí, ¿verdad? Todo eso nosotros lo sabemos, pero no sabemos cómo vamos a morir. Porque siempre digo, no todos tenemos el privilegio, no todos tenemos esa confianza de decir, de morir y tener una oportunidad. Porque hay muchos que mueren así de repente o mueren en un accidente que no les da tiempo de arrepentirse. Pero
también sé que cuando hay vida hay esperanza. Y nosotros que tenemos esa vida que Dios nos ha dado, hay que fortalecernos en el Señor, seguir su camino, no desmayar, ni desviarnos, ni retroceder. Porque el mundo allá todo se pinta bien bonito, pero es algo pasajero, que eso aquí va a quedar. Tenemos que tener esa certeza y esa convicción de que un día seremos salvos a través de Jesucristo. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y que sea Dios transformando nuestras vidas, porque sí vamos a tener pues nuestras altas y bajas, ¿verdad? Siempre, porque somos humanos y le fallamos al Señor, no con irnos al mundo no, siempre le fallamos al Señor en varias áreas de nuestras vidas, cuando a veces nos ocupamos en otra cosa, no lee la palabra, o verdad, o tal vez por lo que escuchamos, por lo que vemos, también así le fallamos al Señor. Pero siempre nosotros hay que entregar nuestros pecados a Él. Amén. Entonces, hermano, hay que seguir adelante, ¿verdad? Buscando el rostro del Señor cada día, buscando la salvación eterna. Amén. Me gusta un versículo que dice en Apocalipsis 21, y no me acuerdo ajá, pero dice que el que tuviera sed, le daré gratuitamente de esta agua. Amén. Cuando nosotros tenemos sed, ¿a quién acurrimos? No es una agua circular, no una agua natural, es una agua espiritual, que la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dice, ríos de agua viva corren por nuestro interior. Amén. Y así pues, hermano, este es mi corto mensaje. Y así voy a pasar a la pastora, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos. Esta enseñanza estuvo linda, ¿verdad?